Listo, casi se me olvida. Bien, causa y efecto entonces. Vamos a leer. Es bien probable que vaya a venir algo aquí que nos indique un poco todo esto que estamos platicando. Bien, causa y efecto. Si ya están ustedes ahí, puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Esto siempre tenemos que recordarlo, chicas. Siempre, siempre, siempre. No le podemos decir a Jesús, no le podemos decir al Espíritu Santo que nos libere del miedo, porque Él no hizo el miedo. Él no lo fabricó ni nos lo dio a nosotros. Nosotros, nosotras, lo inventamos en nuestra mente. Entonces es responsabilidad nuestra quitarlo, o al menos reconocer que está ahí y de dónde viene, porque después se lo vas a entregar a Él, claro. Pero se lo entregas a Él y Él lo retira una vez que tú lo reconoces en ti y de dónde proviene. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. Fíjense, esto quiere decir que hay una causa del miedo y el efecto o el resultado es el miedo mismo. Estos están en mi mente. Si yo le pido a Jesús, esta ley de causa y efecto es una ley básica de la mente. Si yo le pido a Jesús que se meta entre la causa que está en mi mente y el efecto mismo que también está en mi mente, él estaría rompiendo la ley de causa y efecto. No puede hacer esto. Nadie puede, de hecho, pero no le puedo yo pedir a él que la rompa por mí para que me quite ese efecto del miedo. La causa está en mi mente y el efecto también está ahí. Entonces, yo lo que voy a darme cuenta es de la causa, de dónde proviene ese miedo. Primero darme cuenta que tengo miedo o que tengo cualquier emoción o cualquier reacción que tiene que ver con el ego. Después darme cuenta de dónde viene. Y darme cuenta de dónde viene, pues, del ego. No hay otra causa. Viene de ahí, el que yo elegí al ego. Entonces sí, elijo al Espíritu Santo y ahora sí ya se le entrego. Ahora sí le digo, Jesús, llévate esto. Pero antes no puedo, porque entonces él rompe o rompería una ley muy básica de la mente y no puede hacer esto. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. El que él rompa esa ley indicaría que está diciendo, tu mente es impotente, yo voy a hacer lo que quiera con ella. Y de nada nos serviría. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Y el propósito de este curso es que te des cuenta que tú eres mente y que eres poderoso por razón de ser lo que eres. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Fíjense, esto es una especie de regaño de Jesús, pero es un regaño muy amoroso, pero además que te va a servir, que te va a beneficiar. Es más beneficioso para ti o mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Entonces, cuando yo tengo miedo, cuando estoy enojada, cuando estoy preocupada, angustiada, ansiosa, etcétera, una de las cosas a las que me lleva a darme cuenta o ser consciente es que no estoy vigilando mi mente. No la estoy vigilando porque si la estuviera vigilando eso no hubiese surgido. Surgió, no estoy vigilando, ahora voy a vigilar, me siento de tal manera, pero ¿de dónde proviene esto? Claro, yo he elegido al ego, siempre lo he elegido, pero ahora lo deselijo y ahora elijo al Espíritu Santo. Ahora sí, Espíritu Santo, te entrego esto que siento. Yo no lo necesito, ya no lo quiero, llévatelo. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. Solo un milagro, es decir, solo un cambio de mentalidad me capacitaría para
ejercer vigilancia sobre mis pensamientos. Y claro, porque lo que hago cuando me doy cuenta de dónde proviene eso que yo siento y cómo estoy reaccionando, y veo que es del ego y lo entrego, ya cambié de mentalidad. Ahí ya hubo un cambio de mentalidad. Había yo elegido al ego, ahora elijo al Espíritu Santo. Eso es lo que siempre necesito. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esta manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. Y todos los obradores de milagros somos todos nosotros. No hay una mente que no sea obrador de milagros. Es decir, no hay una mente que no pueda cambiar de mentalidad, que no pueda hacer un cambio en su forma de pensar. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta, y vean cómo utiliza esta expresión, darse cuenta, ser consciente. ¿Y qué nos había dicho el ego siempre? ¿O qué nos dice? Que somos inconscientes y que todo lo que hacemos es porque estamos inconscientes. Es que yo hice tal cosa o dije tal cosa porque pues está en el inconsciente. Yo no lo hice queriendo. Eso es lo que nos dice el ego para defenderse, que todo lo hicimos inconscientes. Ahora tenemos que regresar a ser conscientes. Por eso Jesús dice, obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta, sea consciente plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. Que yo me dé cuenta lo poderoso que son mis pensamientos, para que no me vaya yo hacia el lado de seguir fabricando, fabricando, fabricando junto con el ego. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma. Proceso circular que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto, como condición previa para que se produzca el milagro. Aquí hay una condición que todos tenemos que respetar. Si la respeta Jesús en mí propiamente, pues entonces la respeto yo también. ¿Yo por qué no habría de respetarla? ¿Yo por qué habría de decir que primero está una causa, que además supuestamente es una causa que está en mi inconsciente, que yo desconozco, que no sé cuál es, y que el efecto está a mucho tiempo de distancia, a mucho tiempo y a mucha distancia? De ahí vienen todas estas ideas que el curso no comparte, precisamente de karmas, de castigos, en donde se nos dice que primero hay una causa y que la consecuencia puede venir 3 vidas después, y que es karma. Aquí me está diciendo otra cosa. Me está diciendo que causa y efecto están siempre juntos en mi mente. Por eso es que Jesús no puede meterse en medio de los dos y romper esa ley y dejar impotente a mi mente. Si Él respeta esa ley de causa y efecto, entonces yo también la voy a respetar para poder hacer cambios de mentalidad. Porque si no pudiera yo respetar esa ley o si no la respetara, yo no puedo cambiar de mentalidad. Es muy simple. No puedo cambiar de mentalidad. Voy a pensar que existe una causa que yo desconozco, que no sé dónde está, no sé quién la puso ahí, y que estoy viviendo un efecto o que voy a vivir un efecto, quién sabe si hoy, si dentro de 1 hora o si dentro de 15 años, que tiene que ver con esa causa y que yo sigo inconsciente. Entonces voy a pensar que cómo puedo cambiar de mentalidad con respecto a eso. Tengo que ser muy observador de esto. Vamos a seguir hablando más de la ley de causa y efecto.
Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Y hemos visto que entonces el milagro no es otra cosa que un pensamiento recto, un pensamiento amoroso, que no ha negado el amor. El miedo, entonces, tiene que ser un pensamiento no amoroso, que está negando el amor. Y todo proviene de ahí, de quién dirige, digamos, esos sistemas de pensamiento. Al elegir el milagro, rechazas, y la palabra aquí rechazas está en cursiva, porque no es un rechazo como el que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Es otra forma de rechazo. Por eso ponen aquí esta palabra en cursivas, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Puedes rechazar el miedo por un instante, por un segundo, por 2 minutos, aunque después regreses otra vez a tener miedo. Entonces, al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. ¿Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo? ¿Nos has percibido erróneamente o creado falsamente? Y crees en lo que has fabricado. Crees en ello. Has percibido erróneamente y crees en lo que has percibido, en lo que percibes. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos, si no hubieses querido también eliminar tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente. Y entendamos esta parte, creo que ya lo hemos hablado, pero vamos a comentarlo nuevamente. Esta parte de los temerosos o los que tienen miedo o el tener miedo. Los temerosos no son los que le temen a la noche o los que le temen a los fantasmas o a los monstruos o a los ladrones o a los asesinos. No. Miedo o temer o temeroso es, recuerden, todo lo que está encuadrado dentro del sistema de pensamiento del ego. Todo lo que se encuentra ahí se reconoce como miedo, porque el ego su sistema es un sistema de miedo. Se llama sistema de miedo porque es un sistema contrario. Perdón. Voy a cerrar la puerta, discúlpenme tantito. Les decía, el sistema de pensamiento del ego es un sistema de miedo porque es un sistema aparentemente contrario al amor. Y nos dice el curso que el odio no es lo opuesto al amor, lo opuesto al amor es el miedo. Entonces, si el pensamiento del ego es el que se está aparentemente oponiendo al amor, entonces todo lo que provenga del ego es miedo. Y vuelve a decirnos aquí, los temerosos, es decir, los que han elegido el miedo, no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente. Por definición, siempre que tú estás en ego, estás percibiendo erróneamente. Siempre. Perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. Entonces, siempre que estoy en el ego, siempre soy propenso a sufrir. Si no es que de hecho ya estoy sufriendo. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. Un catalizador es algo que ayuda a que se den más rápido unos resultados. Eso es un catalizador. Entonces, el principio o la ley de causa y efecto se convierte en ese momento
en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. Aquí ya podemos entender causa y efecto. Causa es Dios, su efecto es su Hijo. Su efecto es un pensamiento amoroso en la mente de Dios y nosotros somos un pensamiento amoroso en la mente de Dios. Y otra característica de la mente es que los pensamientos o las ideas nunca abandonan su fuente, nunca abandonan la mente que las piensa. Esto quiere decir que causa y efecto siempre están juntos, siempre están unidos en la mente eternamente. Nunca el efecto abandona la causa, nunca el efecto abandona la mente que la piensa, siempre está ahí. Entonces, lo que yo veo acá afuera aparentemente como un castigo o como una consecuencia de algo que yo hice mal, eso no es efecto, eso no es karma, eso no es nada, simplemente, porque la causa que generó una fabricación falsa siempre va a estar aquí, junto, en mi mente, junto a su causa. El efecto entonces no va a ser una cosa o algo físico. Ese no es el efecto. El efecto es cómo te sientes tú en relación a lo que pensaste. Ese es el efecto. Es decir, tú piensas con ego, el efecto es que tengas miedo. Tú piensas con ego, el efecto es que te enojes. Tú piensas con el ego, el efecto es que estés angustiado, preocupado, ansioso. Tú piensas con ego, el efecto es que no tengas paz. Ese es el efecto. Por eso en alguna lección, que no me acuerdo qué número es, dice, perdonaré y esto desaparecerá. Cuando yo perdono, lo que desaparecerá no es esto que veo, no son las cosas físicas, no son las casas, no son las personas. Lo que desaparecerá es lo que yo siento. Eso es esto, lo que desaparecerá. Es decir, iré a perdonar la causa, que es haber elegido al ego, y lo que siento, lo que experimento, desaparecerá. Eso es lo que desaparece. No desaparecen las personas. A veces quisiéramos que desaparecieran las personas, porque así nos pondríamos a perdonar todos para desaparecer a este, aquel y aquel. Pero no, fíjense que desafortunadamente o afortunadamente no. Entonces, vamos a ser conscientes de esto. ¿Qué es lo que desaparece? El efecto de mis pensamientos. ¿Por qué? Porque estoy eliminando la causa. Al perdonarla, estoy liberándola, entregándola. Entonces su efecto desaparece inmediatamente, porque están juntos. Entonces, repito aquí. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios. Esto quiere decir que entonces Dios es la única causa. Le corresponde a Él ese término. Dios es la única causa. Nada más puede ser causa. Quiere decir que si yo he elegido al ego, el ego no es causa. Nunca es causa. Aunque aquí, en este plano en el que me encuentro, en este plano de la mente en el que me encuentro, parece que el ego fuera causa. Por eso también voy a ir a deshacer ahí. Pero el ego de por sí no es causa. Si el ego no existe, ¿cómo va a ser causa? ¿Causa de qué? Entonces, la única causa es Dios y el efecto es su Hijo. Yo soy el efecto de Dios. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. Yo estoy introduciendo relaciones en mis creaciones falsas, relaciones de causa y efecto. Denme un segundito, chicas. Voy a silenciarles un poquito sus micrófonos porque entra pues una interferencia.
Discúlpenme ustedes. En el momento en el que necesiten hablar, desactivan, por favor, el micrófono, o lo activan, mejor dicho. Entonces, esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. Yo introduzco en mis creaciones falsas la relación de causa y efecto que existe entre mi ego con sus efectos o con sus consecuencias. Eso es lo que yo introduzco en mis relaciones falsas. Por eso creo que cuando yo estoy enojada y creo que esa es la causa, cuando yo estoy enojada y le digo algo a mi esposo o a mi hijo o a quien sea, la consecuencia va a ser que él se enoje y se vaya. Eso obviamente puede ocurrir, pero eso en realidad nunca fue ni causa ni efecto, porque no proviene de la única causa que existe. Eso proviene de lo que yo creo que son mis causas y de lo que yo creo que son mis efectos. Pero esto es simplemente porque yo no estoy entendiendo realmente la ley básica de causa y efecto, y como incluso lo escriben aquí con mayúsculas, causa y efecto con mayúsculas, no la estoy entendiendo, no sé qué es, la he descartado de mi mente para introducir yo mi propia ley de causa y efecto. Y cuando me conviene a mi mente, con ego, por supuesto, cuando me conviene, yo promulgo esa ley mía que inventé para que me funcione ahorita. Ahorita le contesto mal a esta persona y esta persona me regresa contestándome peor. Y pienso que eso es causa y efecto. Y cuando no me conviene, entonces yo aviento el efecto para 10 vidas después, y si en un 10 vidas después o en 5,000 años yo tengo el sueño de ser, por decirlo así, si yo soy un animal, entonces voy a tener la justificación de decir, claro, es que yo hace muchos años maltraté a los animales, por eso ahora soy un animal, para que yo reciba lo que yo di alguna vez. Hago con esa ley lo que a mí se me antoja, cuando me conviene y como me conviene. Pero eso no es ley. Por eso también hay otra lección que dice, a mí no me gobiernan otras leyes más que las leyes de Dios. Y la ley de Dios es, una de las leyes de Dios es esta, causa y efecto. Gaby. Esa sí me obliga, me gobierna, perdón. Sí, Corina, te escuchamos. Entonces, por ejemplo, ahí eso que tú estás diciendo, se supone que cuando tú haces una psicoterapia y cuando te preguntan, ay, a ver, ¿por qué estoy teniendo esta situación en mi vida? Tú tienes que irte a cuando eras chiquita y todo, y a lo mejor, o en un momento dado, cuando tú pensaste algo hiciste algo, pensaste algo, o hiciste algo que Dios no hubiera hecho o que no se hubiera hecho, y entonces por eso es que ahora ahí sería el efecto, estás tú viviendo esta situación. Ahí cómo entonces explicaría eso, porque por ejemplo, en un ejemplo de alguna psicoterapia que algún día vi, una señora estaba una señora maleducando a un hijo, estaba haciendo que el hijo no, y la señora pensó, ay, esta señora qué mal educa a sus hijos. Ella lo pensó, y Ajá, ella decía en la psicoterapia que después sus hijos se empezaron a portar bien mal y que ella no sabía por qué, que siempre me han sido buenos hijos, y que de repente en la psicoterapia ella llegó a que la causa había sido cuando ella emitió ese juicio contra esta persona ajá, y que por eso es que ahora ella está viviendo eso. Entonces ahí cómo sería eso de causa y efecto. claro. Porque aparte yo lo que pensaba, bueno, si un simple pensamiento me va a causar todas estas cosas, no sé en qué momento de mi vida, pues con razón tengo la vida que tengo, porque obviamente Ujú, toda mi vida pues vas haciendo cualquier cantidad innumerable de juzgamientos de que, ay, pues esa falda no le quedó, o esto acá. Entonces, a lo mejor dentro de 20 años yo me voy a poner una falda, o mi hija, o lo que sea. Ahí, ¿cómo funciona entonces? Porque la psicoterapia te dice eso, que vayas atrás, que recuerdes el momento en que tú hiciste ese juicio, en que ajá. tú
para que cuando ahora tú puedes decir, ah, yo pensé o me sentí de esta manera cuando tenía 15 años, 14, lo que sea, y ahorita estoy viviendo a los 50 los efectos de esto. Ajá. Ok, vamos por partes. Ajá. Como primer punto, o para empezar, Corina, y todos nosotros, ya hemos hablado un poco de esto. Vamos a abundar un poquito porque el tema lo amerita. Dice Corina, porque la psicoterapia dice que esto. La psicoterapia no dice eso, nunca, en ningún punto. Tanto si leemos esta lectura como estamos leyendo ahorita, como si de repente abrimos el manual o el anexo de psicoterapia y lo leemos, tampoco nos va a decir eso. Eso lo dice no la psicoterapia de un curso de milagros, eso lo dicen algunas personas que han querido hacer una técnica para poder hacer psicoterapias. Eso lo dicen ellos, pero eso no lo dice el curso. Nunca lo dice, en ninguna parte. Yo siempre le he dicho a algunas personas, muéstrame en qué parte lo dice. Si me muestras en qué parte lo dice o sea, me lo demuestras, mira, yo me callo y me voy. Y me disculpo y me voy. Pero no lo dice. En ninguna parte lo dice. Esas son técnicas que algunas personas han, pues han ideado, han inventado para poder introducir el curso y pensar que lo llevan a cabo. Pero el curso no dice eso. Al contrario, esto que estamos leyendo me está diciendo algo totalmente distinto. Me está diciendo que esas nunca fueron causas. De hecho, si ustedes escuchan los comentarios de la película, ahí también lo menciono. Esas nunca fueron causas. Nunca pudieron ser causas las del pasado, porque el pasado no existe. ¿Cómo el pasado pudo causar algo si no existe? Entonces, no es ahí donde debemos ir a buscar. En el pasado no se busca nada. La única causa que aparentemente es del pasado es el que tú hayas elegido al ego en tu mente. Esa es la única causa que produce todas las consecuencias que parece que son efectos. Incluso hay una parte en donde dice, lo que nunca fue causa no pudo, no pudo haber producido efectos reales. Entonces, eso que crees que tú estás viviendo ahora por razón de una causa pasada, no es un efecto real. Eso no es efecto. El efecto siempre es cómo te sientes tú, cómo te experimentas tú ante algo que está ocurriendo. Porque lo que está ocurriendo tiene que ver con el sueño de la mente, con el haber elegido al ego, pero no con que tú hayas podido fabricar esa situación en tu vida. Cuando el anexo de psicoterapia dice que tú hiciste o dijiste algo que Dios no hubiera hecho, dicho o pensado, es por lo siguiente. ¿Qué es lo que Dios no hubiera hecho, dicho o pensado? A ver, piénsenlo ahorita, reflexiónenlo un momento. ¿Qué no hubiera dicho, hecho o pensado Dios de su hijo? Que estaba equivocado ¿O que es culpable? o que es culpable, que ha cometido un error. ¿O que pecó? Exacto. Él Que no hubiera pecó y se dicho iba de... nunca que su hijo es culpable. Él no hubiera hecho nunca que su hijo se separara. Y él no hubiera pensado que su hijo está cometiendo un error. Eso nunca lo hubiera él dicho, ni pensado, ni hecho. Entonces ahora lo que tú has hecho con un hermano está haciendo lo contrario. Tú sí lo estás juzgando, tú sí lo estás creyendo culpable, tú sí lo estás creyendo pecador, tú sí lo estás creyendo separado de ti. Eso es lo que hiciste que Dios no hubiera hecho, dicho ni pensado. Y todo tuvo que ver con que tú hayas elegido al ego para haber culpado a tu hermano, para haberlo separado de ti y para haberlo creído pecador o culpable.
No hubo otra causa. Todo lo demás en la historia de un personaje es solamente una consecuencia de que tú hayas elegido al ego, pero ese no es el efecto real. El efecto real es que tú te sientes sin paz. El efecto real es que tú te sientes separado, desprotegido, carente, enojado, angustiado, preocupado, sin paz. Ese es el efecto real, o ese es el efecto, mejor dicho. Tampoco es real porque proviene de una causa irreal. Entonces, toda psicoterapia está dedicada siempre a sanar, porque no hay terapias en ninguna parte del mundo, no existen terapias que estén destinadas a que alguien se enferme o que alguien esté mal. Entonces, una terapia siempre está dedicada a sanar. Y si es psicoterapia, quiere decir que es una terapia destinada a sanar la mente. Y el curso dice que lo único que sana tu mente es el perdón. Entonces, una psicoterapia de un curso de milagros es un perdón. Simplemente un perdón hecho a la creencia de que tú pudiste haber elegido al ego, de que tú pudiste haber elegido separación. Y eso es todo. Todas estas técnicas que se hacen ahora por algunas personas, no por todas, eh, pues son técnicas que ellos mismos han implementado y han dicho que son el curso, pero no son el curso. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez, yo sí me lo he preguntado, ¿por qué, por ejemplo, Kenneth Wapnick, que fue el que se dedica a extender este curso, a divulgarlo, a extenderlo, a hablar de él, a escribir de él, ¿por qué nunca hizo una psicoterapia como las que se hacen ahora? Porque así no se hacen las psicoterapias de un curso de milagros. Sin embargo, sí las hacía porque además él era un psicólogo clínico, pero él ocupó el curso de manera correcta para hacer una psicoterapia. Hay unos videos de Kenneth Wapnick en donde él habla de psicoterapia y habla de una manera total y absolutamente distinta a lo que ahora se presenta por el mundo acerca de la psicoterapia. Esas psicoterapias te llevan, estas que ahora se dan, te llevan a que tú busques en el pasado una causa para que supuestamente el efecto, que es esto que tú ves afuera en tu situación, cambie. Y eso solamente dice el curso que es una forma de magia, buscar afuera una solución para lo que en realidad está dentro. Por eso es que ese tipo de técnicas tienen tanta popularidad hoy y son tan socorridas por tanta gente, porque le llevan a la mente a hacerse impotente y buscar la solución afuera, en las cosas de afuera o en las cosas del pasado. Y ahí no hay nunca solución. Uh-huh. Son tan socorridas estas técnicas que si ustedes revisan, aquí tenemos, no sé, no he contado, pero vamos a suponer 10 personas aquí en la sala. En los grupos de psicoterapias, de este tipo de psicoterapias de estas personas, hay 200, hay 300, hay 400 personas. ¿Por qué? ¿No será porque la mayoría de todos nosotros estamos buscando algo en donde no tenemos nada que buscar y pensamos que ahí está la solución? El curso está siendo muy puntual con esto. Por eso yo siempre llevo a la gente y le digo mucho a la gente la importancia tan fundamental de comprender lo que estamos leyendo. El curso me dice que solo hay una causa y solo hay un efecto. Dios es causa, su Hijo es efecto. Nada más lo es. No hay más causas. Pero
Cuando yo creo que estoy separado, la única causa, digamos, aparente es mi elección por el ego. Y de ahí se van a desplegar una serie de consecuencias. Pero el efecto siempre va a ser el que yo no esté en paz, el que yo no esté tranquila. Ese va a ser el efecto. Entonces no me voy a solucionar los efectos, sino la causa. Porque si yo soluciono los efectos, la causa va a seguir ahí. Mi elección por el ego va a seguir ahí y va a seguir efectuando, efectuando, efectuando. Entonces no tiene caso que yo trate de cambiar las cosas del mundo, porque eso solamente es un efecto de mi malestar, de mi elección por el ego. Y no tiene ningún sentido. Vamos, no hay sanación para mi mente. Eso no fue nunca terapia. Fue solamente una entretención. Y el curso le dice así: cuando tú te enfrascas en este tipo de cosas, lo único que haces es enfrascarte en maniobras dilatorias que te entretienen, que te meten ahí en el sueño del tiempo a buscar agujas en un pajar que nunca vas a encontrar. ¿Por qué? Pues porque el ego, el lema del ego es ese: busca, sí, tú busca todo lo que quieras, pero nunca vas a encontrar nada. Entonces, ¿para qué me entretengo ahí en el tiempo? Si lo que el curso pretende es que yo me salga del tiempo, no que me meta más. Entonces, Corina, no sé si te pude responder, si fue No, suficiente. claro que sí, sí, no, y obviamente la perspectiva de que, de lo que tú nos estás diciendo, pues cambia completamente inclusive el concepto, ¿no? De que, pues como lo se oye bastante ahorita el término de psicoterapia, ¿no? Y sí Claro, es así como que, wow, completamente diferente. Entonces ya no podemos decir como el Chavo del Ocho, lo hice sin querer pero queriendo. queriendo, no, 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 ya ya no, no, ¿verdad? Ya ya no no. podemos. O sea, fue con querer. Y lo importante que es conocer que la causa siempre es el miedo. O sea, Siempre es el siempre. miedo, siempre Esa es es elegir nuestra al ego, causa. siempre Ajá. es elegir al ego. Fíjense que Muchas gracias. Y nada más perdón que para, tal vez. no, no te preocupes, nada más para redondear esto. Fíjense que bueno, yo tengo 24 años con este curso y hace como unos 15 años, 16, algo así, tal vez un poquito más, tal vez un poquito menos, yo tomé, o yo estudié, mejor dicho, con una persona que está aquí en México, que no sé si han oído de él, se llama Jorge Mares. Jorge Mares es el presidente de la Fundación para un Curso de Milagros en México. Es una fundación que se hizo hace 30 años, cuando en Estados Unidos ya se había hecho la otra fundación, la Fundación para la Paz Interior. Entonces él se pone en contacto con ellos y hace una fundación aquí. Entonces yo hace como 16 años, 17 años, estudio con él el curso, aunque yo ya lo había estudiado, me meto a estudiar con él porque yo sentía que a mí me faltaba más horizonte, más una perspectiva más abierta. Tenía como muy limitado el curso. Entonces dije, bueno, pues voy a ver con él. Y sí, no saben qué panorama tan impresionante me abrió los estudios con él. Y yo con él estudié algo que él le llama, porque ya no lo da, le llamaba, ya no lo da, un diplomado psicoespiritual basado en un curso de milagros. Psicoespiritual. Esto quiere decir que ya se estaba estudiando y practicando la psicoterapia desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimos años, no ahora, no ahora que parece que está tan de moda esto de la psicoterapia. Y esto que yo estudié es algo totalmente distinto a lo que hacen ahora. Uh-huh. No tiene nada que ver. Cuando vean a Kenneth Wapnick haciendo este seminario de psicoterapia, van a ver que no tiene nada que ver con lo que se dice ahora de la psicoterapia.
Es algo totalmente distinto, donde están intentando meter constelaciones familiares, donde están intentando meter transgeneracional, árbol genealógico, biodescodificación, y un curso de milagros no es nada de eso. Entonces, ¿por qué lo meten ahí? Como que todo en el mismo costal. Cuando un curso de milagros es algo que no tiene nada que ver ni se asemeja tantito a lo que hay en el mundo. Entonces, bueno, por ahí vamos a empezar a ir viendo pues cositas que de pronto pueden no estar tan correctas. Sí, Gladys, levantaste tu manita. Tu micrófono, Gladys. No logro comprender cuando dices que la causa es Dios y el Hijo es el efecto. Las causas siempre son mentales, siempre tienen que ver con algo que se pensó, ¿sí? Y Dios es causa y es de hecho la primera causa, así lo mencionan en algunas partes, no solo del libro, sino también en la Biblia y en algunas otras religiones, que Dios es la primera causa porque Dios es la primera mente que crea. Dios es una mente que crea, que piensa y es la primera en pensar y en dar como resultado a su hijo. Su pensamiento es su hijo, es un pensamiento amoroso en su mente. Eso es su hijo. Claro. Ujú. Ok, Gaby, gracias. Sí, gracias, Gladys. Lou, Ceci, levantaron su mano. Yo justo también tenía la misma duda que Gladys, como que me costó entender esa parte, y de ahí me surge la siguiente duda de, entonces lo que estamos proyectando nosotros y lo que vivimos día a día, digamos que es ni siquiera es la causa, sí, o si es la causa de que elegimos la mente errada, Errada. o hay ya me pierdo si sí es la Claro. causa. Lo que tú estás proyectando sobre el mundo, y el mundo es un guión que la misma mente fabricó cuando creyó separarse, puso ahí la imagen del mundo y todo lo que el mundo contiene. Eso es un guión. Sobre ese guión o sobre ese mundo, tu mente está proyectando la causa de haber elegido al ego. Es decir, está proyectando la culpa siempre sobre el mundo. La culpa, la culpa, la culpa. Por eso es que vemos que aquí todo tiene la culpa. Tiene la culpa el gobierno, tiene la culpa mi vecino porque me deja su basura enfrente, tiene la culpa el virus que me enferma, que viene hacia acá y me enferma, tiene la culpa el perro que ladró y por eso lo saqué de aquí. O sea, todo tiene la culpa, porque yo lo que estoy proyectando es culpa. Esa es mi proyección. No estoy proyectando a una persona, no estoy proyectando un edificio o una ciudad o un país. Lo que estoy proyectando es culpa sobre esas imágenes que previamente ya se habían fabricado por la mente. Ujú. Entonces mis proyecciones siempre son de culpa, de ataque. Culpa es ataque. Culpa es miedo también. Culpa es ira. Culpa es castigo. Eso es lo que estoy proyectando siempre. Ujú. Entonces, la culpa, digamos que es el efecto de que hayamos Elegido al elegido. ego. Ujú. Si Exactamente. si viéramos literal como la causa, que es Dios y el efecto su hijo, seríamos iluminados, ¿no, Gaby? O sea, ni siquiera. Es que ni siquiera estaríamos aquí, mi querida Lou. Ni siquiera estaríamos aquí. O parecería que estemos aquí. Ni siquiera. Ok, gracias, Gaby. Sí, de nada, Lou. Si esta ley dice que causa y efecto siempre están unidos eternamente en la mente, entonces si
yo solamente obedeciese esa ley de que las ideas o los pensamientos no abandonan la mente que las piensa, yo como pensamiento de Dios estaría eternamente en su mente, nunca hubiese pensado que me salí de ahí y que tengo un mundo. De hecho, ya estoy en Dios, todos estamos en Dios, todos estamos iluminados, porque si la separación no pudo tener lugar, si soy el pensamiento de la mente de Dios, estoy en su mente. No me he salido de ahí. Pero en tanto que creo que sí, ahí está mi error, creer que sí y haber fabricado algo alterno a la mente de Dios, pues entonces ahora yo tengo que hacer un trabajo. Pero en la realidad de la mente de Dios yo sigo ahí. Ujú. Gaby, a propósito de eso que estás diciendo, es que yo siempre vi como la separación como algo negativo, pero ahora lo pienso como, digamos, si no nos hubiéramos separado, la vida sería como todo color de rosa. Precisamente ese es el trabajo que debemos hacer. O Claro, sea, claro, de alguna manera, no es que la separación sea negativa o positiva, pero de alguna manera ahora yo puedo resignificar la separación para darle otro propósito y para que en tanto que parece que yo estoy aquí en este mundo con este cuerpo que parece que es real y teniendo una vida que yo creo que es real, pues yo voy a vivirla de otra manera, con otro propósito y no con el que le di de separación o de pecado, de culpa y de miedo. ok. Ujú, Sí, gracias. ujú. Ok, entonces vamos a continuar, chicas. Yo les sugiero siempre que cuando terminemos la clase y que hayamos leído esto y hayamos comentado esto, claro, cuando tengan tiempo, cuando tengan oportunidad, relean lo que vimos. De hecho, por eso también se queda la clase grabada, para que la revisen, para que si queda alguna duda, lo vuelvan a ver aquí, para que, para que esto se quede siempre muy, muy aquí en su mente y no lo pierdan de vista. Porque va a pasar un tiempo y otra vez me voy a ir con la idea de que una psicoterapia es una constelación familiar. Y no, una constelación es otra cosa. Funciona, sí, para muchas personas, pero eso no es el curso. Ujú. Entonces, me quedé que esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Podríamos decir, el conflicto fundamental en este mundo es entre la causa, que es Dios, y la que no es causa, que es el ego. El conflicto fundamental en este mundo es o elijo a Dios o elijo al ego. O elijo la paz o elijo el conflicto. O elijo el amor o elijo el miedo. Uh-huh. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda, en la creación falsa. Y todo amor en la primera, en la creación. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor o el miedo. No es ese el tema de lo que le llaman la filosofía perenne, siempre esa lucha entre el bien y el mal, siempre, a través de todos los siglos y siglos y siglos de historia en este mundo, ese siempre ha sido el problema fundamental, la lucha entre el bien y el mal. No hay una lucha como tal, hay un conflicto ahí de que yo no sé qué elegir, si el bien o el amor o el mal, el miedo. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo, porque tú mismo lo inventaste. Y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Tu creencia en el miedo. No es que el miedo sea un hecho,
sino que tu creencia le da realidad a tu miedo y parece ponerlo fuera de tu control. Porque también es algo que estás proyectando, como decíamos con Low. Estás proyectando el miedo, lo pones afuera, lo ves allí y entonces tú crees que lo que te produce miedo es eso que ves. Tú no crees que el miedo venga de ti hacia afuera. Tú crees que el miedo viene de afuera hacia ti. Por eso crees que no puedes controlarlo. Por eso tienes que entender la ley de causa y efecto, para que veas que tu mente ha causado el miedo al elegir incorrectamente y que lo ha proyectado y lo ha puesto afuera. Ujú. Sin embargo, todo intento de resolver, y miren, aquí está lo que les decía con respecto a la psicoterapia que se hace ahora. No quiero hablar de incorrecta o incorrecta, no quiero decir eso está bien o eso está mal, ni quiero decir nombres. Todos aquí sabemos los nombres, pero tampoco quiero que esto se preste a malos entendidos o a aparentes ataques que no tienen razón, es decir, no son ataques. Sin embargo, todo intento de resolver el error, ¿cuál fue el error? Que elegí al ego, ¿no? Todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. Tampoco tengo que dominar el miedo. No tengo, como dice el dicho, no tengo que agarrar al toro por los cuernos. Lo único que tengo que hacer es ver que ahí está el toro, que yo lo elegí al toro, y pues ahí le digo al Espíritu Santo, acompáñame a ver al toro, pero ni lo tengo que agarrar por los cuernos. No lo tengo que dominar, no lo tengo que someter. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder. Imagínense que agarro al toro por los cuernos y estoy ahí luchando que no me vaya a cornar. Lo único que estoy haciendo implícitamente o diciendo implícitamente es que este toro es real, que tiene más poder que yo, que me puede matar. Por eso trato de controlarlo. Pero si yo lo dejo ahí que esté, pues eso no hace más que corroborar su poder al asumir que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. Es decir, yo recurro al amor y le digo, acompáñame a observar mi miedo. Solo acompáñame a observarlo. Cuando yo elijo el amor en lugar del miedo, estoy obrando un milagro. ¿Por qué? Porque estoy cambiando de mentalidad. Cambié de mentalidad de miedo a mentalidad de amor. Y ahora le digo, acompáñame a observar el miedo. Estoy perdonando también. ¿Por qué? Porque el perdón, acuérdense, esta cita textual, es tranquilo, sosegado y no hace nada. Solamente espera, observa y no juzga. Entonces, estoy ya del lado del amor y entonces nada más observamos el miedo. Tranquila, sosegadamente, no hacemos nada, solo observo, sin juzgar. Sin decir, uy, pero ese toro sí está muy grande y tiene unas astas muy... No, sin juzgar, solo observas. Ese es el verdadero control del miedo. Si tienen su libro, subrayenlo eso, pónganle una marquita, hagan una notita en su cuaderno. Ese es el verdadero control del miedo. En el ínterin, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable. Es decir, en el ínterin de esto, la sensación de conflicto es inevitable porque yo voy a decir, uy, pues yo lo voy a observar al toro, pero ¿y si viene corriendo hacia mí? Claro, hay una sensación de conflicto. Yo todavía no he alcanzado plenamente una mentalidad recta que además sea permanente. Es temporal. Puedo volver a tener miedo.
ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Todavía sigo creyendo en el poder de ese miedo, en el poder de ese toro, en el poder de ese problema, en el poder de esa situación, y es obvio que voy a tener miedo. Pero mi insistencia en elegir el amor me va a acompañar a que yo deje de creer que eso es real y que tiene poder sobre mí. La nada y el todo no pueden coexistir. Es decir, Dios y el ego no pueden estar existiendo al mismo tiempo. El todo es Dios, la nada es el ego. El todo y la nada no pueden coexistir. O existe uno o existe el otro, pero los dos juntos, conviviendo pacíficamente, no. Creer en uno es negar al otro. Si yo creí en el ego, estoy negando por definición a Dios. No necesito decir con palabras, Dios te niego. No, es que con que yo elija al ego, con que yo elija el miedo, con eso estoy negando a Dios. Pero si yo elijo a Dios, con solo elegirlo, con eso estoy negando el miedo. Y tampoco tengo que decir, ego, ya no te elijo, me tienes hasta aquí, ya no. No, con que yo elija a Dios, con eso ya negué al ego. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Siempre que tú eliges el amor o que tú eliges a Dios, el ego, que es la oscuridad, desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. Solo lo que tú crees es cierto para ti. Para nadie más lo es, solo para ti. En este sentido, la separación A, nuevamente aquí la palabra A en cursiva, como denotando que no ha ocurrido realmente, pero tú crees que ha ocurrido. En ese sentido, la separación ha ocurrido, porque has creído en ella. Por eso es que ha ocurrido. Nada más porque creíste, no porque realmente haya ocurrido, sino porque creíste que ocurrió. En ese sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Por eso tampoco vamos a ir por la vida negando el mundo, negando el cuerpo, negando las situaciones, negando las cosas del mundo, las condiciones del mundo, porque ya creí en él. Y no puedo dejar de creer nada más porque el curso dice que no existe. Tengo que tener un proceso para dejar de creer en lo que antes creí. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. Vean, aquí otro punto de la psicoterapia que se hace ahora. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. ¿Y qué hace la psicoterapia ahora? Que se concentra en el error aparente del pasado. Lo que tú elegiste cuando eras niña y tu papá se fue de la casa. Te estás concentrando en ese error para trabajar con él. De alguna manera, aunque aparentemente lo vas a perdonar, tú ya te concentraste en él. Para ti es real eso. Para ti es real que un día se fue, para ti es real que te sentiste desamparada y que entonces elegiste el desamparo de todos los hombres en tu vida. Te concentraste en el error. Bueno, aquí dice, eso no es más que otro error. Entonces, ese otro error, pues no puede venir a sanar tu mente. Es otro error. Otro error diferente del mismo problema o de lo que tú elegiste en un principio, que fue el ego. Otra forma de error. El procedimiento correctivo, aquí ya viene
cómo corregir, no caer en errores. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema. Temporalmente lo reconozco. ¿Qué problema reconozco? Que tengo miedo, o que estoy enojada, o que tengo angustia, o que estoy preocupada por esto, o simplemente reconozco que no tengo paz. Eso es reconocer temporalmente, no concentrarme en eso. Nada más reconocer que no tengo paz en este momento, no me experimento con paz. Inicialmente ese es el punto correctivo. Primer punto, reconozco que no estoy en paz. Más solo como una señal de que eso tiene que ser corregido de inmediato. Por eso es que lo reconozco temporalmente. No me centro en que yo no tengo paz durante 10 años, no. Sino en este momento digo, claro, no estoy en paz, ya lo reconocí. Ahora eso va a ser corregido. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Claro, no estoy en paz, esto tiene que ser corregido. Estoy aceptando que se me corrija eso. Estoy aceptando la expiación. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada. No puede haber transigencia alguna. Es decir, tú no puedes decir o tú no puedes transigir y decir, pero es que la verdad, yo no estoy en paz porque esta persona viene y me molesta todo el tiempo. Es por eso que yo no estoy en paz. No soy yo, como decíamos hace rato. No soy yo no sé, soy inconsciente. Yo no tengo ninguna responsabilidad ni poder. Soy víctima de ese que viene y me molesta, por eso es que yo no tengo paz. No, no hagas transigencias, porque si las haces, caes otra vez en el error. No debe haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. No surgió de allá el que yo no esté en paz. Eso no es ningún efecto, porque aquí nosotros parece que el tema de causa y efecto lo trasladamos al tiempo. Primero hay una causa, después viene un efecto. Y no, están juntos, son simultáneos, están siempre ahí mismo, juntitos, como hermanitos. Este proceso parece ser gradual, vean, grados, pasos, tiempo. Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. Si hay intervalos de tiempo que no existen, de hecho el mismo tiempo no existe ni sus intervalos existen, ¿para qué me mandaría el Espíritu Santo a buscar algo a uno de esos intervalos? Nada más encuentren la lógica aquí. ¿Para qué? Si él mismo me está diciendo que los intervalos de tiempo no existen. O no solamente para qué me mandaría él a buscar algo a un intervalo de tiempo, sino por qué, si él me está diciendo que el tiempo ni sus intervalos existen, ¿por qué yo le aplico al Espíritu Santo o le asigno una función que él no tiene? Y le digo, Espíritu Santo, ve tú y busca a un intervalo de tiempo, que es lo que a mí me disgusta. Tú búscalo. Es algo sin sentido. ¿Cómo podría él buscar algo que no existe? En donde no hay nada. Entonces, la creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. La creación falsa hizo que tú utilizaras el tiempo como un recurso de salvación. Por eso encontramos estos dichos, ¿no? Con respecto al tiempo. El tiempo todo lo cura, hombre. Deja que pase tiempo y vas a ver que vas a estar bien de esto que pasó.
Eso fue un recurso que utilizó el ego, o utilizamos junto con el ego, como medida de salvación, porque no sabíamos cómo salvarnos. Ahora sabemos. La aseveración, porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna, necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto que estamos leyendo, en el del tiempo, en el del mundo. Se lo dio a su unigénito Hijo. Es decir, el mundo se le dio al Hijo, no el Hijo se le dio al mundo. ¿Ven que hay una diferencia ahí? ¿Por qué pondría Dios a su Hijo en un lugar imposible para estar, que es el mundo? ¿Por qué lo pondría en un lugar a sufrir donde se sufre como es el mundo? ¿Por qué lo pondría ahí? Pues no que le ama tanto. Entonces no pudo darle al mundo a su Hijo. Más bien, no es que le entregue al mundo, precisamente, tampoco, porque Dios no sabe nada del mundo. Sin embargo, digamos que acepta o reconoce o sabe que el Hijo está teniendo un sueño del mundo, acerca del mundo. Se lo deja tener, le deja tener su mundo. ¿Para qué? Para que aprenda que todo el que crea en Dios no perece, mas tiene vida eterna. Para que no se crea su mundo, vamos. Para que no se lo crea. Y sepa que en Dios sí tiene vida eterna y no perece jamás. Bueno, debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Otro punto a subrayar. Dios no tiene muchos hijos. Dios tiene un solo hijo. Y ese hijo, en su creencia de separación, fragmentó su mente, la rompió en miles de millones de pedacitos y parece que esos millones de pedacitos somos todos nosotros. Somos los hijos separados de Dios, pero todos en unidad, pues conformamos un solo hijo. La filiación que somos todos nosotros es una. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. Es decir, tú no puedes estar aparte de la filiación. Tú tampoco puedes, yo tampoco puedo. Todos somos parte integral de la filiación, en tanto que creemos que estamos separados. Formamos parte de esa filiación, de esa hermandad espiritual. Pero en Dios no hay tal hermandad, hay solo un hijo. La filiación en su unicidad, vean, aquí lo explica él de otra manera, la filiación en su unicidad, en el ser uno, trasciende la suma de sus partes. La filiación como una trasciende el que seamos aparentemente muchos. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Mientras uno solo de los fragmentos de toda la mente haga falta en la filiación no puede estar completa. Es decir, el hijo no puede ser uno, le falta una parte. Por eso es que tu trabajo es incluir a todos tus hermanos, no excluir a los que te caen mal, a los que no conoces, a los que hacen cosas que tú no haces. Incluir a todos en la filiación. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que, en última instancia, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación
hayan retornado. Es decir, simple y sencillamente, el conflicto en tu mente de no tener paz no se resuelve hasta que tú hayas perdonado a tu hermano. Vas a decir en este momento, como yo dije alguna vez, ¿pero a cuál hermano? Es que ni siquiera sé a cuál hermano. Al que sea, no importa a cuál. Porque todos los hermanos, y nos está diciendo aquí que la filiación es una, un solo hermano es igual que todos los hermanos. Entonces, perdona al que sea, al que tienes aquí al lado, en tu casa, al que está sentado cerca de ti, al que vive frente de tu casa, al compañero de trabajo con el que tú trabajas, con el que vas a hablar ahorita por teléfono, al que sea, al hermano que sea, perdónalo. Eso hace que se incluya en la filiación, porque si no lo perdonas, lo excluyes. Ahora, aunque no nos está hablando aquí precisamente del perdón, vamos a entender lo que es perdonar a un hermano. Perdonar a un hermano significa perdonar las ideas, las creencias, los juicios, las interpretaciones que tú haces de ese hermano. No vas a perdonar a esa persona, no vas a perdonar sus comportamientos, vas a perdonar lo que tú piensas de él, lo que tú crees de él. Eso es lo que perdonas, eso es perdonar a tu hermano. Le estás perdonando o le estás retirando los errores que son tuyos y que se los proyectaste a él. Eso es perdonar a un hermano. Bien, entonces, hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado, solo entonces podrá comprenderse lo que en el verdadero sentido de la palabra significa la plenitud. Ahora sí, comprendo lo que es plenitud porque ya no estoy separado de mi hermano, ya no me falta una parte de mí mismo. A la filiación ya no le falta una parte, está completa. Cualquier parte de la filiación puede creer en el error, claro. Cualquier fragmento de mente puede creer en el error, puede creer en la separación, puede creer en el ego, claro. O en la incompleción, o el no estar completo, o el no estar unido, si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Siempre que estemos creyendo en la separación o en el ego o en el miedo o en todo lo que tenga que ver con el ego, estamos creyendo en algo que no existe. Lo que corrige este error de creer en algo que no existe es la expiación, porque la expiación lo que hace es regresarle a tu mente su estado de plenitud, su estado natural, como Dios la creó. Eso es lo que hace la expiación. Por eso me conviene aceptar la expiación para mí mismo. Pues sí, que se me corrijan mis errores, porque yo no los sé corregir. Que se me corrijan mis errores de percepción, que se me corrijan mis errores de haber creído que yo había elegido algo que ni siquiera es posible elegir, pero que yo lo había creído. Entonces, que se me corrija eso. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo. Si tú estás listo para la paz o para el amor,
vas a lograr el amor o la paz. Pero si no estás listo, así creas que quieres la paz, no la vas a conseguir porque no estás listo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo. Ahora sí se da tu deseo de querer lograr la paz. Si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Es decir, no es solamente tu deseo, es el deseo de toda la filiación. Entonces, cuando tú estás listo para la paz, tú, que parece ser un fragmento de toda la filiación o un fragmento de toda la mente, estás listo para la paz, vas a desear verdaderamente la paz y la vas a conseguir no solo para ti, sino para toda la filiación, para toda la mente. Entonces vean la importancia tan grande que implica perdonar algo, porque estoy haciendo una aportación a la filiación tan benéfica que ni siquiera yo mismo puedo entender. Estoy unificando algo que parecía estar fragmentado, roto, separado. Lo estoy uniendo. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. Y ya nos lo había dicho antes, que la mentalidad milagrosa es una mentalidad de estar listo o dispuesto para cambiar de mentalidad, para que llegue el milagro. La confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total. Hola, mi chocolatita, pues bien. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Ya lo enfatizó, ya se habló de ello. El dominio del miedo solo se alcanza por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Cuando tú estás listo, empiezas a confiar en los resultados de estar listo. Empiezas a confiar en los resultados de que vas a alcanzar el cambio de mentalidad o la paz o el amor. Y por lo tanto, vas a empezar a confiar en la guía del maestro de la paz o del amor o de la mentalidad recta. Vas a empezar a confiar. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y en el que alcanzas el dominio. Tal vez lo pienses, dice. Pero permíteme recordarte, dice Jesús, que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Tú no los controlas. Él los controla. Cuando tú adquieres el cambio de mentalidad, Él controla el tiempo, Él controla el espacio. ¿Ves por qué tú no tienes que querer cambiar lo que está en el espacio ni en el tiempo? Él lo controla. Déjale el control a Él. No puedo confiar en Él cuando yo quiero seguir teniendo el control del espacio y del tiempo. Y le digo a Jesús o le digo al Espíritu Santo: Espíritu Santo, te voy a elegir a ti, pero solo si haces que esta situación cambie. Estás queriendo controlar tú y no le estás dejando el control a Él. Entonces tú solamente cambia de mentalidad, tú solamente elígelo a Él. Todo lo demás, Él lo controla, Él lo corrige, Él lo deshace y tú tienes el resultado de la paz. Y por fin te libraste del miedo, por fin te libraste del ego, aunque solo sea por unos instantes. Y no entendemos tampoco bien lo que significan esos instantes de paz, porque nosotros queremos, como estamos tan metidos en el tiempo, queremos que la paz llegue y que se instale ahí por unos 15 o 50 o 100 años. Y no.
llega la paz y es tan solo un instante. Ese es el instante santo. Llega la paz por un instante o unos instantes y después parece que se va. No porque se vaya, sino porque yo volví a elegir a mi ego. Por eso se va, porque yo volví a elegir al ego. Entonces me doy cuenta que tengo que volver a hacer el proceso de cambiar de mentalidad. Tengo que elegir de nuevo. Tengo que volver a controlar o a eliminar mi miedo. Y vuelve a llegar la paz. Y va a llegar la paz tantas veces como tú elijas al maestro de la paz. Para en algún momento del tiempo hacerse permanente. Así como antes elegiste al ego sin creer que conscientemente lo elegías, ahora el Espíritu Santo va a estar elegido igual, de esa manera. Ya estás ahí, ya no tienes que hacer elecciones, ya no haces oscilaciones entre ego y espíritu. Ya estás en el espíritu, ya lo has elegido siempre, porque tu paz es más permanente, es de hecho permanente. Ahí estás a punto de alcanzar el conocimiento. Bien, chicas, chicos. Ahora sí, vamos a comentar. Díganme, ¿tienen algún comentario aquí que hacer? ¿Alguna pregunta? Sí, Yo, vamos. bueno, los aquí en la Ciudad de México, ya ves que el clima está lloviendo y de pronto aparece el sol y así constantemente hasta que de pronto ya, se quita la lluvia. Y yo le comentaba a mi mamá, le digo, yo me siento así, como el clima, como que siento que sale el sol y luego le hago caso como al ego, pero de nuevo regreso y siento como, tú dices, ¿no? Como instantes de paz que se va quitando y ya de pronto ya no está, ¿no? Y así es como va pasando diario, pero mi mamá no me entendió nada. Y me dijo, ay, te entiendo, pero en mi cabeza hizo mucho sentido. Y yo se lo decía, estaba lloviendo y el sol, y yo me lo imaginaba como, wow, qué gran reflexión acabo de hacer. Y mi mamá, no, y yo, bueno, pero nada más es un comentario. Yo así sentí como bueno, así siento diario el instante de paz, pero es un trabajo constante, Constante, está, constante. está intenso como todo el día estás regresando y regresando, ¿no? Porque diario es un pensamiento nuevo de miedo o algo que yo dices, bueno, ya lo entregué, pero a mi manera, ¿no? O sea, yo quiero que se hagan a mi manera, pero Espíritu Santo te lo entrego, ¿no? Entonces es como o sea, es un constante estar ahí trabajando, entonces Eligiendo. entonces, a mí se me hace bonito sentir como esos momentos de paz. Me gustaría que llegaran, que diario, Que que diario diario. fuera y que fuera para siempre. Claro. Aquí en el mundo no puede suceder así porque todavía seguimos eligiendo al ego, porque todavía seguimos creyendo que este mundo es real, porque todavía seguimos creyendo que este cuerpo es real. Entonces eso indica que yo sigo eligiendo al ego. Y por lo tanto sigo haciendo un juicio de algo, aunque sea de algo que aparentemente ya hayas entregado y haya venido la paz. Eso ya lo entregaste, esa culpa ya se deshizo, pero resulta que vuelves a elegir al ego y sobre lo mismo vuelves a hacer un juicio nuevo. Entonces ese juicio, que solamente es un error de percepción, pues tiene que volver a ser deshecho. Sí, Gaby, pero espero que aquí sí hayan entendido mi gran reflexión, que en mi momento fue lo más revelador y que mi mamá no me tiró. Ya lo entendí, ya lo entendí. Yo sí te lo entendí perfectamente bien. Eso es lo que ocurre en nuestra mente, ese es el clima
de nuestra mente. Parece que un poquito en la mañana sale el sol y después hace un viento espantoso y luego llueve y luego hace frío y luego parece que vuelve a hacer calorcito y sale el sol y así estoy siempre. Ese es realmente nuestro clima mental. Ujú. Gracias, Gaby. Sí, yo te entendí perfecto. Entonces siempre tengo que elegir el amor, digamos, o la paz, para que, no para que físicamente en el mundo salga el sol, o se quite el frío, o la lluvia, no, sino para que en mi mente, a pesar de lo que está observando, haya luz, haya claridad, haya paz. Ujú, Y nada más, por último, Gaby, un comentario. ujú. Fíjate que vi a mi papá, pero, o sea, yo antes era más como tú que decías de mecha corta, ¿no? Que te enojabas muy rápido y había veces que me podía enojar hasta una semana, dos, así, mucho tiempo me duraba en el enojo. Y ahora lo que he experimentado, Gaby, es que me enojo muy fuerte, pero es como momentáneo y después lo observo, lo siento y ya de pronto se fue o se va como disminuyendo. Y me dio risa porque platicando con mi papá me dijo como de, salud, me dijo como de, Salud. oye, deberías de ver a la psiquiatra porque siento que, dice, ojalá Dios no quiera, ¿no? Ya ves cómo lo dicen, ¿no? Me dio mucha risa. Ojalá Dios no lo quiera, pero no te vayas a volver bipolar. Y yo me reí y le dije, ¿por qué? Pues me dijo, es que tienes momentos en los que de pronto te enojas mucho, o sea, que pasa una circunstancia que con él me he enojado mucho y le digo lo que siento, como, no, pa, es que siento esto, y ya después se me quita y ya como si nada, entonces mi mamá me dijo, no, tienes que verlo, no vayas a ser bipolar, ¿no? Pero pues más bien es esta nueva, Claro, es esta nueva transición, pero me dio mucha risa porque mi mamá hasta eso lo entiende, incluso entre ella y yo nos hemos enojado mucho, decimos lo que sentimos, pero ya después ok, cada una se va a su cuarto, lo siente y ya, ¿no? O sea, como que ¿Lo entregamos? lo entregamos Ya. y ya, pero pues obvio mi papá no lo entiende, ¿no? Entonces ya hasta me mandó con la psiquiatra, Gaby. ¿eh? Exacto. Pues es lo que vemos cuando nosotros intentamos hablarle a alguien de esto, ¿no? De que yo me siento ahora más en paz, de que yo estoy más tranquila, porque estoy estudiando algo, y los demás van a decir que estoy loca. Claro, ¿cómo que estoy estudiando algo para hacer milagros? Me van a decir que estoy loca. ¿Sí? Pues sí, eso es lo que pasa. Pero pues Y eso, precisamente esa situación, perdón, Ceci, esa no, situación de que tu papá te dice eso, igual vuelve a surgir para que tú perdones eso. ajá, Es un eso te iba a constante. preguntar, Ujú, ajá. Es para perdonar eso que se está viendo fuera, ¿no? exacto, exacto. Es Mm. para perdonar eso que se está viendo fuera, porque de alguna manera, eh, si lo que le dice su papá a Lou la incomoda, si la molesta, entonces va a ser indicativo de que eso lo proyectó Lou sobre el papá, que ella proyectó su incomodidad, su culpa, su eh, falta de paz sobre él y entonces lo ve ahora nuevamente en él. Si él te dice que vayas a la psiquiatra porque posiblemente te estés haciendo bipolar y no te quita la paz, bueno, No pasa. exacto, pues ya estás en paz. Pero si te la quita, hay que observar ahí otra vez, ¿por qué me quita esto la paz? ¿No será que acabo inmediatamente de soltar al espíritu y tomar otra vez al ego para que me acompañe a ver esto? Pero me parece que ahí el Espíritu Santo la está acompañando con humor, que eso es como importantísimo. Claro, claro, Sí, porque es una forma de decir, ríete, no te lo tomes tan en sí, serio, porque no fue precisamente esa la situación
de que el hijo fabricara su mundo y creyera todo esto real, de que olvidó de reírse de la diminuta y loca idea. Bueno, pues entonces ahora ríete, incorpórale la risa ahí para que tu mente vea que no te tomaste en serio eso, que no te lo tomaste personal. Ujú. Ujú. Bueno, Sí. yo también lo digo mucho con el libro. Me dan mucha gracia a veces las interpretaciones o de qué manera surgen las respuestas. Ujú. También va en cada uno como es. Yo, por lo menos cuando estoy en paz, mi niña interior sale en todo momento, por decirlo así, ¿no? Ujú. Como, o tal vez la inocencia, Ujú. no sé cómo decirlo, pero a veces sí, al no ver, no estar, uno, digamos, no estar a la guardia o no estar en el ataque, es como que ya ves al otro de una manera, de una manera distinta y es como que no estás en guardia porque como que tal vez pienses que, bueno, esos mecanismos que tenemos nosotros bueno, que nos dicta el ego, ¿no? Uy, mira, ahí viene, mira lo que te va a decir, mira lo que te va a hacer. Bueno, es como que una vez que vamos aprendiendo y nos vamos llevando, saliendo más el sol que la lluvia, a Ujú. veces, ¿no? Ujú. Vamos dando eso y nos lo tomamos de otra manera. Cambia. Ujú. Claro, Estamos, estamos desde otro lado percibiendo. claro. Así y yo levanté la mano porque le quería comentar a Corina que no sé, Gaby, ayúdame porque no recuerdo en qué libro, pero el doctor Kenneth eh, tiene, no sé si fue en El grano de mostaza, que habla justamente de cómo te habla el Espíritu Santo, que no es que vas a escuchar la voz, pero que sí te está hablando todo el tiempo, Claro. de distintas maneras. Y bueno, habla también de esto, de lo que hablábamos acá, ¿no? Que a veces puede ser que tengamos, así es, hace un montón que estamos con el curso, puede ser que caemos y, y bueno, sí, obvio, uno se frustra o dice no puede ser, pero sí, vamos a vivir como decía Gaby, mientras estemos acá y bueno, también habla de no atacar al ego, esto que hoy hablábamos, ¿no? Porque Ujú. si no se hace real, no sé, ¿es en los granos de mostaza, Gaby, o en qué libro del doctor? No sé decir en qué libro específicamente, pero pues en alguno debe de estar de los de Kenneth Wapnick. Sí, sí, o sea, es uno chiquitito, como de los más conocidos, que incluso yo ahora estoy buscando porque no encuentro en la fundación esta, pero había uno que sana tu mente, cómo sanar tu mente, El que, poder que también, sanador, el poder sanador de la bondad, ¿será? no, era algo que decía sobre en el título. Después voy a revisar, porque Gaby, ayúdame, él murió, creo que en el 2013, ¿no? Creo que sí. Más o menos en esa etapa, yo me guío por los tiempos que yo estaba allá. Así que bueno, fue como medio ahí y después la fundación siguió sacando unos cuadernillos más Ujú. chicos, pero justo era todo lo que vimos en esta clase, por eso levanté la mano porque digo, ahí está. Y sí, la psicoterapia, tal cual dice Gaby, era, primero que era él tenía un doctorado en psicología, o sea, Ujú. y
y eran muy rectos cuando enseñaban el tema de la psicoterapia. Casi que nadie hacía psicoterapia en Estados Unidos. No, Nadie. no, de hecho, si ustedes se fijan, en Estados Unidos no hay alguien que haga psicoterapia como la hacen No, ahora, ¿no? O sea, no hay nadie, porque ahí se enseña de otra forma, muy distinta. Yo no sé en qué libro está precisamente, pero si lo quieren de pronto ver en YouTube, el seminario está en partes de Kenneth Wapnick. Este seminario se llama Música, Melos y Milagros. Ahí no habla lo, de todo el proceso de psicoterapia. Música, Melos y Milagros. Melos. Son como 7 o 10 videos cortitos como de unos 5 o 7 minutos cada uno. Ujú. Ahí habla él exactamente de cómo un curso de milagros aborda el enfoque psicoterapéutico del mismo curso. Ujú. Cuando puedan, ahí lo ven. Así es. Bien, chicas. ¿Tienen algún otro comentario, alguna pregunta? ¿O creen que podemos ir cerrando la clase? Ustedes díganme. Voy quitando la grabación.